La ciudad despertaba cada mañana con el ruido de los autobuses, los vendedores ambulantes y el movimiento apresurado de quienes tenían un destino que cumplir. Entre esas calles se encontraba una preparatoria pública de grandes edificios color crema, rodeada de árboles y pequeñas tiendas donde los estudiantes compraban dulces, refrescos y comida durante los descansos. En uno de los salones del segundo piso estudiaban Raúl, Jimena, Lorena y Sebastián. Los cuatro tenían 17 años y compartían muchas horas juntos, aunque sus maneras de enfrentar la vida eran muy distintas. Raúl era un muchacho inteligente, pero había comenzado a perder interés por las clases. Al principio faltaba ocasionalmente a alguna actividad. Después empezó a entregar trabajos incompletos. Finalmente, descubrió que podía pasar horas enteras mirando su teléfono, escuchando música o recorriendo las calles con sus amigos sin sentir que el tiempo tuviera importancia. Jimena era su compañera de banca. Observadora, responsable y algo reservada, llevaba sus tareas al día y tenía la costumbre de mirar a Raúl con preocupación. «Otra vez no hiciste el trabajo de matemáticas», le dijo una mañana. Raúl sonrió. «Todavía falta mucho para entregarlo». «Es para hoy». «Pues lo hago en el recreo». Jimena negó con la cabeza. «Siempre dices lo mismo». Raúl guardó el teléfono en el bolsillo. «Relájate, Jimena. No pasa nada». Desde el otro lado del salón, Lorena escuchaba la conversación mientras acomodaba sus cuadernos. Ella había sido amiga de Raúl desde primer año y conocía una versión diferente del muchacho. Recordaba cuando hablaba emocionado de estudiar una carrera, conseguir un empleo y ayudar algún día a su madre. Ahora parecía no tener ningún proyecto. Sebastián, sentado detrás de ellos, era quien más frecuentemente invitaba a Raúl a salir después de clases. «Hoy no vamos a entrar a la última hora», anunció aquella mañana. Jimena levantó la mirada. «¿Otra vez?» Sebastián soltó una carcajada. «Solo una clase». Raúl lo miró con interés. «¿A dónde vamos?» «Al centro. Hay un lugar nuevo donde podemos pasar la tarde». Lorena intervino. «¿Y sus tareas?» Sebastián se encogió de hombros. «Mañana será otro día». Raúl sonrió. Aquella frase comenzaría a repetirse con demasiada frecuencia. Durante las siguientes semanas, Raúl empezó a modificar sus hábitos. Dejaba de estudiar por quedarse hasta tarde en Internet. Llegaba cansado a la escuela. Algunas mañanas aparecía sin desayunar y otras llegaba cuando la clase ya había comenzado. Su madre, Elena, empezó a notar el cambio. «Raúl, ¿qué está pasando contigo?» «Nada. Antes llegabas a casa y hacías tus tareas. Ya no tengo tantas. Tu maestra me dijo que has bajado tus calificaciones». Raúl evitó mirarla. «Las voy a recuperar». Elena guardó silencio. Trabajaba muchas horas para sostener la casa y confiaba en que su hijo aprovecharía las oportunidades que ella no había tenido. «Solo quiero que tengas un futuro distinto al mío», dijo suavemente. Raúl se levantó de la mesa. «No te preocupes». Aquella noche no estudió. Tampoco lo hizo al día siguiente. Ni al siguiente. Poco a poco, el tiempo libre comenzó a convertirse en el centro de su vida. Lo que empezó como descanso terminó ocupando las horas destinadas a estudiar, dormir y convivir con su familia. En el salón, Jimena observaba cómo Raúl se alejaba de sus compañeros. Una tarde, mientras la profesora escribía en el pizarrón, Raúl permanecía con la cabeza apoyada sobre el brazo. Jimena le susurró: «Raúl». Él abrió los ojos. «¿Qué?» «Antes querías terminar la preparatoria con buenas calificaciones». Raúl sonrió con cierta tristeza. «Eso era antes. ¿Y ahora qué quieres?» Raúl tardó en responder. Miró por la ventana. Afuera, los estudiantes caminaban por el patio. El sol de la tarde iluminaba los árboles y proyectaba sombras largas sobre el suelo.
No sé. Jimena se quedó mirándolo. Era la primera vez que Raúl decía aquellas palabras. No sabía qué quería. No sabía qué esperaba del futuro. Y, aunque todavía no podía comprenderlo, aquella ausencia de propósito estaba comenzando a cobrarle un precio. Al terminar la jornada, Sebastián lo esperaba en la puerta. ¿Nos vamos? Raúl tomó su mochila. Sí. Lorena los observó alejarse por el pasillo. Jimena se acercó a ella. Tenemos que hacer algo. Lorena suspiró. ¿Crees que todavía nos escuche? Jimena miró hacia la puerta. No lo sé. Las dos permanecieron en silencio. En aquella etapa, ninguno de los cuatro podía imaginar cuánto cambiarían sus vidas durante los meses siguientes. Y mucho menos podían imaginar que una decisión aparentemente pequeña terminaría llevando a Raúl a enfrentarse con una realidad dolorosa. Una realidad en la que perder el tiempo no sería lo peor. Lo peor sería descubrir demasiado tarde todo aquello que había perdido mientras pensaba que simplemente estaba disfrutando de la vida. Los meses siguientes fueron cambiando lentamente la vida de Raúl. Desde afuera, parecía que no ocurría nada extraordinario. Seguía asistiendo a la preparatoria, se reunía con Sebastián después de clases y conversaba con Jimena y Lorena durante los descansos. A simple vista continuaba siendo el mismo muchacho. La diferencia estaba en aquello que hacía cuando nadie lo observaba. Sus tardes se habían convertido en largas horas de entretenimiento. Dejaba la mochila sobre una silla y encendía el teléfono. Podía pasar varias horas recorriendo redes sociales, jugando o conversando con personas que apenas conocía. Cuando su madre le preguntaba si tenía tarea, contestaba siempre lo mismo. Ya la hice. Era mentira. Al principio sentía algo de culpa. Después comenzó a acostumbrarse. En la preparatoria, sus calificaciones siguieron descendiendo. Una mañana, la profesora entregó los resultados de un examen. El salón quedó en silencio mientras cada estudiante recibía su hoja. Raúl miró la calificación. Había obtenido una de las notas más bajas del grupo. Arrugó ligeramente el papel y lo guardó dentro de su cuaderno. Jimena lo observó. ¿Cómo te fue? Bien. Raúl. No quiero hablar de eso. Ella dejó de insistir. Durante el recreo, Sebastián apareció con una sonrisa. Hoy no vamos a quedarnos a la última clase. Raúl levantó la mirada. ¿Otra vez? Vamos, será divertido. Lorena escuchó la conversación. Ya faltaron ayer. Sebastián respondió con indiferencia. Una clase más no cambia nada. Jimena miró a Raúl. Sí cambia. Raúl permaneció callado. Durante unos segundos pareció considerar las palabras de Jimena. Luego se levantó. Nos vemos después. Las dos muchachas observaron cómo salía junto a Sebastián. Aquel día, Raúl faltó a una evaluación importante. Cuando regresó a casa, Elena lo esperaba en la cocina. Sobre la mesa había una hoja. La encontré en tu mochila. Raúl se quedó inmóvil. Era el reporte de calificaciones. ¿Por qué no me dijiste que estabas reprobando? Lo voy a recuperar. Eso dijiste hace meses. Raúl evitó mirarla. No pasa nada. Elena respiró profundamente. Para mí sí pasa. El muchacho tomó una silla. Estoy cansado de que todos me digan qué tengo que hacer. No quiero controlar tu vida. Pues parece que sí. Elena guardó silencio. Había algo en la voz de su hijo que le preocupaba más que las malas calificaciones. Ya no escuchaba al muchacho que años atrás le contaba sus sueños. Ahora escuchaba a alguien que parecía molesto con todo. Solo quiero ayudarte, dijo. Raúl se levantó. No necesito ayuda. Se encerró en su habitación.
Aquella noche Elena permaneció sentada en la cocina durante mucho tiempo. Mientras tanto, Raúl volvió a su teléfono. No quería pensar. Pensar significaba reconocer que algo estaba mal. Y prefería escapar. En la preparatoria, Jimena y Lorena intentaron acercarse nuevamente. Durante una tarde, las 4 personas quedaron solas en el salón después de que los demás estudiantes salieran. La luz del atardecer atravesaba las ventanas. Jimena habló primero. Raúl, necesitamos decirte algo. Él guardó sus cosas. ¿Qué? Estás cambiando. Todos cambiamos. Lorena intervino. No de esta manera. Raúl frunció el ceño. ¿Ahora resulta que ustedes saben cómo tengo que vivir? No, contestó Jimena. Solo estamos preocupadas. Sebastián soltó una risa. Déjenlo tranquilo. Lorena lo miró. ¿Tú tampoco estás ayudándolo? Sebastián dejó de sonreír. ¿Y quién dijo que necesito ayudarlo? El ambiente se volvió incómodo. Raúl tomó su mochila. Ya me voy. Jimena se levantó. Raúl, espera. Él se detuvo en la puerta. ¿Qué? Todavía puedes cambiar las cosas. Raúl la miró durante unos segundos. Había algo sincero en sus ojos. Algo que le recordó al muchacho que alguna vez había querido estudiar, trabajar y construir un futuro. Por un instante sintió vergüenza. Pero aquella sensación desapareció rápidamente. Estoy bien, respondió. Y salió del salón. Aquella misma tarde, Sebastián llevó a Raúl a un lugar donde acostumbraban reunirse con otros jóvenes. Al principio solo hablaban y escuchaban música. Después comenzaron a aparecer nuevas personas. Raúl empezó a sentirse aceptado. Nadie le preguntaba por sus calificaciones. Nadie le hablaba de su futuro. Nadie le exigía responsabilidades. Allí podía olvidar sus problemas. Y esa sensación resultó peligrosa. Cada vez regresaba más tarde a casa. Cada vez estudiaba menos. Cada vez mentía con mayor facilidad. Su madre comenzó a notar que algo serio estaba ocurriendo. Una noche, mientras Raúl dormía, Elena entró silenciosamente en su habitación para recoger ropa que había dejado tirada. Encontró una libreta debajo de la cama. La abrió. Las primeras páginas contenían apuntes escolares. Las últimas estaban casi vacías. En una de ellas, Raúl había escrito una sola frase. Ya no sé qué estoy haciendo con mi vida. Elena sintió un nudo en la garganta. Por primera vez comprendió que el problema no eran solamente las calificaciones. Su hijo estaba perdiendo el rumbo. Y todavía nadie sabía hasta dónde podía llegar aquella caída. Después de aquella noche, Elena comenzó a observar a Raúl con mayor atención. Ya no preguntaba solamente por las calificaciones. Se fijaba en sus horarios, en sus silencios, en la manera en que evitaba sentarse a cenar con ella y en las frecuentes ocasiones en que regresaba a casa mucho después de la hora acostumbrada. Raúl se encerraba cada vez más en su propio mundo. Una tarde llegó cuando el cielo comenzaba a oscurecer. Elena estaba en la cocina. ¿Dónde estabas? Con Sebastián. Te llamé 3 veces. No escuché el teléfono. Elena lo miró fijamente. Raúl, necesito hablar contigo. Estoy cansado. Solo serán unos minutos. El muchacho dejó la mochila sobre una silla. ¿Ahora qué hice? La pregunta sorprendió a Elena. No estoy buscando castigarte. Estoy tratando de entenderte. Raúl permaneció callado. Ya no eres el mismo, continuó ella. Dejaste de estudiar, casi no convives con nosotros y llegas a cualquier hora. Estoy creciendo, mamá. Crecer no significa destruir tu futuro. Raúl bajó la mirada.
Durante un instante pareció dispuesto a escucharla. Entonces sonó su teléfono. Miró la pantalla. Era Sebastián. Tengo que irme. Otra vez. Ya quedé con él. Raúl. Pero él ya había tomado la mochila. Al salir, Elena sintió una tristeza profunda. No sabía cómo acercarse a su hijo sin provocar que se alejara todavía más. Al día siguiente, en la preparatoria, Jimena encontró a Raúl dormido sobre el escritorio. Raúl. Él abrió lentamente los ojos. ¿Qué pasa? La profesora preguntó por ti ayer. ¿Y? Dice que podrías perder el semestre. Raúl se incorporó. Ya veré qué hago. Jimena se sentó a su lado. No puedes seguir diciendo eso. ¿Qué quieres que haga? Que vuelvas a ser tú. Raúl soltó una risa amarga. Ni siquiera sabes quién soy. Sí lo sé. No. Jimena lo miró con tristeza. Conozco al muchacho que quería estudiar arquitectura. El que hablaba de ayudar a su mamá. El que decía que algún día tendría una casa grande para ella. Raúl guardó silencio. Aquellas palabras tocaron una parte de él que intentaba mantener escondida. Eso fue hace mucho, murmuró. No tanto. Lorena se acercó. Jimena tiene razón. Raúl se levantó. No necesito que me salven. Lorena respondió con calma. Nadie está intentando salvarte. Estamos intentando que no te pierdas. Raúl tomó su mochila y salió del salón. Ese día tampoco entró a la última clase. Sebastián lo esperaba afuera. Vámonos. Caminaron por varias calles hasta llegar al lugar donde solían reunirse. Había otros jóvenes. Algunos eran mayores que ellos. Raúl se sintió cómodo allí. Nadie hablaba de exámenes, maestros ni responsabilidades. Con el paso de las semanas, comenzó a acercarse cada vez más a aquel grupo. Primero fueron largas tardes. Después noches enteras. Finalmente, comenzó a consumir sustancias que le ofrecían como una forma de diversión. La primera vez sintió miedo. No quiero meterme en problemas, dijo. Uno de los jóvenes se burló. No pasa nada. Todos lo hacen. Sebastián lo observó. Relájate. Raúl dudó. Pensó en su madre. Pensó en Jimena. Pensó en las palabras que había escuchado tantas veces. Después aceptó. Aquella decisión cambió su vida. Durante los días siguientes, comenzó a comportarse de manera distinta. Se mostraba irritable. Dormía poco. Comía menos. En la escuela apenas prestaba atención. Jimena fue la primera en notar que algo más grave estaba sucediendo. Una mañana, durante la clase, Raúl parecía ausente. ¿Te sientes bien?, preguntó. Sí. No pareces bien. Déjame tranquilo. La respuesta fue tan brusca que Jimena se quedó callada. Lorena la miró desde la otra fila. Al terminar la clase, ambas hablaron. Esto ya no es normal, dijo Lorena. Lo sé. Tenemos que hablar con alguien. Jimena asintió. Con la orientadora. Mientras tanto, Raúl estaba sentado solo en el salón. Miraba por la ventana. Los estudiantes caminaban por el patio, conversaban y reían. Todo parecía continuar normalmente. Pero dentro de él había comenzado una batalla. Sabía que estaba tomando decisiones equivocadas. También sabía que cada vez le resultaba más difícil detenerse. Por las noches, cuando su madre dormía, Raúl permanecía despierto. Ya no sentía la tranquilidad de los primeros días. El escape que había buscado comenzaba a convertirse en una prisión. Una madrugada se miró al espejo. Tenía los ojos cansados.
¿Qué estoy haciendo?, susurró. No encontró respuesta. Al día siguiente faltó nuevamente a clases. Jimena y Lorena preguntaron por él. Sebastián tampoco apareció. Y por primera vez, las dos muchachas comprendieron que el problema había dejado de ser simplemente la falta de disciplina escolar. Raúl estaba entrando en un terreno peligroso. Uno del que no sería fácil regresar. La ausencia de Raúl no pasó desapercibida. Durante los primeros días, sus profesores pensaron que simplemente estaba faltando por irresponsabilidad. Después de una semana, la situación cambió. Había acumulado demasiadas faltas y varias materias estaban en riesgo. Jimena y Lorena acudieron con la orientadora de la preparatoria. Estamos preocupadas por Raúl, explicó Jimena. Ya no se comporta como antes. Lorena agregó. Creemos que está metido en algo peligroso. La orientadora las escuchó con atención. ¿Han hablado con su familia? Jimena negó con la cabeza. No sabemos cómo hacerlo. Entonces tenemos que encontrar la manera. Mientras ellas buscaban ayuda, Raúl se alejaba cada vez más. Había dejado de asistir regularmente a la escuela. Pasaba largas horas con aquel grupo y regresaba a casa cuando ya era de madrugada. Elena comenzó a esperarlo despierta. Una noche escuchó la puerta. Raúl entró tambaleándose ligeramente. ¿Dónde estabas? Con amigos. Son casi las 3 de la mañana. No sabía que tenía horario. Elena sintió miedo al escucharlo. Raúl, mírame. Él levantó los ojos. ¿Qué? ¿Estás consumiendo algo? Raúl se quedó inmóvil. Durante unos segundos ninguno habló. No. No me mientas. Ya te dije que no. Su voz hizo temblar a Elena. Raúl entró en su habitación y cerró la puerta con fuerza. Elena permaneció en el pasillo. No lloró. Todavía. Se apoyó contra la pared y respiró profundamente. A la mañana siguiente, encontró a Raúl dormido. Sobre una silla estaba su uniforme escolar. Llevaba varios días sin usarlo. Elena tomó el teléfono y llamó a la preparatoria. Ese mismo día recibió una llamada de la orientadora. La reunión fue dolorosa. Le explicaron las faltas, las bajas calificaciones y el cambio de conducta que habían observado. Elena escuchó todo con el rostro entre las manos. Yo no me había dado cuenta de cuánto había avanzado, dijo. La orientadora respondió. Todavía podemos intervenir. No será fácil, pero no debemos rendirnos. Mientras tanto, Raúl caminaba por las calles con Sebastián. No quiero regresar a la escuela, dijo. Sebastián se encogió de hombros. Entonces no regreses. Mi mamá está encima de mí. Déjala. Raúl guardó silencio. ¿Y qué voy a hacer? Sebastián soltó una carcajada. Lo que hacemos nosotros. Raúl lo miró. Por primera vez comprendió que Sebastián tampoco tenía una dirección. Los dos estaban avanzando sin saber hacia dónde. Aquella tarde, Raúl regresó al salón de la preparatoria. No había clases. Entró solo. El lugar estaba vacío. Caminó hasta su antiguo asiento. Sobre el escritorio encontró una hoja. Era una nota de Jimena. Todavía creemos en ti. Raúl la leyó varias veces. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Guardó el papel en el bolsillo. Entonces escuchó pasos. Era Lorena. Sabía que vendrías. Raúl bajó la cabeza. No sé qué hacer. Lorena se acercó. Entonces deja que alguien te ayude. Ya arruiné todo. No. Perdí el semestre. Eso se puede recuperar. Raúl comenzó a llorar. No sé cómo regresar.
Lorena permaneció junto a él. Paso por paso. Jimena apareció unos minutos después. Al verlo llorando, se acercó sin decir nada. Raúl la miró. Perdón. Jimena negó con la cabeza. No tienes que pedirme perdón a mí. A todos. Empieza por ti. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el silencio del salón. Por primera vez en mucho tiempo, Raúl permitió que alguien se acercara a su dolor. Esa tarde regresó a casa acompañado por Jimena y Lorena. Elena abrió la puerta. Al ver a su hijo, comprendió que algo había cambiado. Raúl se acercó lentamente. «Mamá». Elena lo abrazó. Él lloró contra su hombro como cuando era niño. «Tengo miedo», confesó. «Yo también. No sé si pueda salir de esto». Elena le acarició el cabello. «No tienes que hacerlo solo». Aquella noche comenzaron a buscar ayuda profesional. No hubo soluciones mágicas. Raúl tuvo que reconocer sus errores, aceptar que necesitaba apoyo y comenzar un proceso difícil para recuperar el control de su vida. Los primeros días fueron especialmente duros. Hubo momentos en que quiso abandonar. Hubo discusiones. Hubo miedo. Hubo vergüenza. También hubo pequeñas victorias. Volvió a dormir mejor. Regresó a algunas clases. Comenzó a alejarse de las personas que lo empujaban hacia aquel camino. Sebastián, en cambio, siguió por la misma senda. Raúl intentó hablar con él. «Todavía podemos salir de esto». Sebastián respondió: «Tú haz lo que quieras». Raúl sintió tristeza. Ya no podía obligarlo. Solo podía decidir qué hacer con su propia vida. Un día, mientras caminaba por el patio de la preparatoria, vio a estudiantes riendo y conversando. Recordó cuánto tiempo había desperdiciado. Esta vez no sintió deseos de escapar. Sintió deseos de recuperar lo que todavía podía salvar. Y comprendió que volver a empezar no significaba borrar el pasado. Significaba aprender de él. Los primeros meses del proceso de recuperación fueron los más difíciles para Raúl. Había días en los que despertaba convencido de que podía recuperar su vida. Otros amanecía sin fuerzas, con la sensación de que todo aquello que había perdido era demasiado para volver a construirlo. Elena estuvo a su lado. No lo vigilaba como antes. Había comprendido que su hijo necesitaba responsabilidad, acompañamiento y también la oportunidad de demostrar que podía tomar decisiones diferentes. Jimena y Lorena tampoco se alejaron. En la preparatoria, los profesores permitieron que Raúl se reincorporara gradualmente a sus actividades académicas. Tendría que esforzarse mucho para recuperar algunas materias. Una mañana entró nuevamente al salón. El mismo salón donde meses atrás había permanecido distraído, con el teléfono en la mano y los cuadernos abandonados. Se quedó de pie unos segundos junto a la puerta. Todo parecía igual. Los escritorios. El pizarrón. Las ventanas. El ruido de los estudiantes. Lo diferente era él. Jimena levantó la mirada y sonrió. «Llegaste temprano». Raúl sonrió también. «Quiero aprovechar el día». Lorena se acercó. «Eso suena bien». Raúl dejó la mochila sobre su escritorio. Por primera vez en mucho tiempo, abrió un cuaderno antes de que comenzara la clase. Durante las semanas siguientes estudió todos los días. No fue sencillo. Tuvo que reconocer que algunas cosas no podían recuperarse. Había perdido tiempo. Había decepcionado a su madre. Había herido a sus amigas. Había puesto en peligro sus estudios y su propia vida. También había perdido amistades. Una de ellas fue Sebastián. Raúl continuó intentando hablar con él. Una tarde lo encontró afuera de la preparatoria. Sebastián estaba acompañado por otros jóvenes. «¿Ya no vienes con nosotros?».
preguntó. Raúl negó con la cabeza. No. Te volviste aburrido. Raúl sonrió tristemente. Tal vez. Sebastián soltó una carcajada. ¿Y ahora qué haces? Estudio. ¿Para qué? Raúl lo miró durante unos segundos. Para tener una oportunidad. Sebastián bajó la mirada. Yo no necesito eso. Raúl sintió tristeza. Algún día quizá cambies de opinión. No creo. Raúl no insistió. Comprendió que querer a alguien también significaba aceptar que no podía tomar decisiones por esa persona. Se despidió y regresó a la escuela. Con el paso del tiempo, sus calificaciones comenzaron a mejorar. No se convirtió nuevamente en el estudiante perfecto de un día para otro. Hubo errores. Hubo días malos. Hubo momentos de tentación. Pero cada vez que aparecía la posibilidad de regresar a la vida anterior, recordaba aquella madrugada frente al espejo. Recordaba la mirada de su madre. Recordaba la nota de Jimena. Recordaba las palabras de Lorena. Paso por paso. Y continuaba. Meses después, llegó el día de la ceremonia de fin de cursos. Raúl no había conseguido recuperar absolutamente todo lo que había perdido, pero había logrado terminar sus estudios. Cuando escuchó su nombre, caminó hacia el escenario. Desde el público, Elena lloraba. Jimena y Lorena aplaudían emocionadas. Raúl recibió su certificado y permaneció unos segundos en silencio. Miró hacia el lugar donde estaba su madre. Ella se llevó una mano al corazón. Cuando terminó la ceremonia, Elena corrió hacia él. Estoy orgullosa de ti. Raúl la abrazó. Gracias por no abandonarme. Nunca iba a hacerlo. Jimena y Lorena llegaron poco después. Lo lograste, dijo Jimena. Raúl negó con una sonrisa. Lo logramos. Lorena lo corrigió. No. Tú decidiste cambiar. Raúl miró a sus dos amigas. Ustedes me ayudaron a recordar quién era. Aquella tarde caminaron juntos por las calles de la ciudad. Raúl llevaba su certificado bajo el brazo. El sol comenzaba a ocultarse entre los edificios. Mientras avanzaba, pensó en todos aquellos meses. Había aprendido que la vida no siempre se destruye mediante una gran decisión. A veces comienza a deteriorarse con pequeñas elecciones repetidas, una responsabilidad pospuesta, una clase abandonada, una noche desperdiciada, una mentira aparentemente insignificante. Cuando esas decisiones se acumulan, pueden convertirse en una cadena. Raúl había estado a punto de perderse dentro de ella. Tuvo la fortuna de encontrar personas que extendieron la mano. Pero también comprendió algo fundamental: nadie podía caminar por él. La ayuda podía mostrarle el camino. El amor podía sostenerlo. La amistad podía acompañarlo. Pero el paso tenía que darlo él. Al llegar a una esquina, Raúl se detuvo. Miró hacia atrás. A lo lejos podía verse la preparatoria. Pensó en aquel muchacho que alguna vez se sentó en un salón sin saber qué quería de la vida. Ya no lo juzgó. Lo comprendió. Y decidió no olvidarlo. Porque recordar hasta dónde había caído sería también una forma de proteger el futuro que estaba comenzando a construir. Elena lo llamó desde unos metros adelante. Raúl, ¿vienes? Él sonrió. Sí, mamá. Y caminó hacia ellas. No sabía exactamente qué le esperaba. Esta vez, eso no le daba miedo. Tenía un propósito. Tenía personas que lo querían. Y sobre todo, había aprendido que una vida puede comenzar de nuevo cuando una persona tiene el valor de reconocer que necesita cambiar. Dale like y suscríbete al canal. Si te suscribes, me uno al tuyo, gracias.